La novia del Camino Blanco. Ana Beltrán, 1856, Jalisco. Viaje sin regreso. Hola. Si estás escuchando este video ahora mismo, quiero preguntarte algo. Escribe en los comentarios desde qué país nos escuchas y qué hora es allí en este momento. Si puedes, apaga las luces. Ponte cómodo. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda, no es ficción, y marcó para siempre a un pueblo entero. Antes de comenzar, si te interesan las historias reales, oscuras y olvidadas, suscríbete al canal y deja tu like. Eso nos ayuda a seguir rescatando casos que el tiempo intentó silenciar. Te recomiendo algo importante. No adelantes el video. Cada detalle que escucharás será clave, y solo al final entenderás por qué este caso sigue siendo uno de los más perturbadores registrados. Ahora sí, acompaña esta historia hasta el final. La novia del Camino Blanco. Capítulo 1. La caminata solitaria. Jalisco, México. Madrugada del 12 de agosto de 1856. En el camino real que conectaba el pueblo de Tlajomulco con la ciudad de Guadalajara, un camino de tierra blanca que brillaba pálido bajo la luz de la luna, un arriero llamado Sebastián Morales conducía su recua de mulas cargadas con mercancía hacia el mercado de la ciudad. Era apenas las 5 de la mañana, esa hora liminal, cuando la noche se resiste a ceder ante el día, cuando las sombras son más largas y el mundo parece existir entre dos estados de ser. Sebastián conocía este camino como conocía las líneas de su propia mano. Lo había recorrido cientos de veces durante sus 40 años de vida. Conocía cada piedra, cada árbol, cada curva peligrosa. Pero esa mañana vio algo que nunca había visto antes. Una figura caminaba por el centro del camino, avanzando lentamente hacia Guadalajara. Incluso a distancia, en la penumbra del amanecer, Sebastián podía ver que la figura llevaba algo blanco, algo que resplandecía contra el polvo gris del camino. Mientras se acercaba, sintió frío extraño recorrer su columna vertebral. La figura era mujer joven, vestida completamente de blanco. No solo cualquier vestido blanco, sino vestido de novia, elaborada creación de encaje y seda que parecía flotar alrededor de ella mientras caminaba. Llevaba velo que caía desde su cabeza hasta la cintura, y en sus manos apretaba ramo de flores, rosas blancas entrelazadas con azahares. Estaba completamente sola, sin acompañantes, sin familia, sin carruaje esperando, solo novia solitaria caminando descalza por camino polvoriento, mientras el sol comenzaba a asomar sobre las montañas distantes. Esta es la historia de Ana Beltrán, una novia que nunca llegó a su boda. Es la historia de un camino que durante décadas estuvo perseguido por aparición de mujer en vestido blanco, y es la historia de un misterio que tomó 30 años en resolverse, cuando finalmente se descubrió dónde había terminado el viaje de esa novia solitaria. Es historia que desafía explicación simple, que toca límites entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos, y que plantea preguntas inquietantes sobre cuánto tiempo puede alma permanecer atada al lugar de su muerte violenta. Para entender lo que le pasó a Ana Beltrán esa mañana fatídica, debemos primero conocer a la mujer misma y las circunstancias que la llevaron a caminar sola por el camino real, vestida de novia. Ana María Beltrán y Ortega nació el 15 de junio de 1833 en pueblo pequeño de Tlajomulco, Jalisco. Era hija de don Fernando Beltrán, administrador de hacienda local, y doña Mercedes Ortega, quien provenía de familia de comerciantes modestos. No eran aristocracia, pero tampoco eran pobres. Ocupaban esa clase media rural respetable que formaba columna vertebral de sociedad mexicana del siglo XIX. Ana creció como niña vivaz e independiente, cualidades que preocupaban a su madre, quien insistía en que tales rasgos harían difícil encontrar esposo apropiado.
Las muchachas deben ser suaves y obedientes, le decía constantemente doña Mercedes. Los hombres no quieren esposas que cuestionen o argumenten, pero Ana tenía espíritu que no podía ser completamente domado. Le encantaba caminar. Pasaba horas deambulando por campos alrededor de Tlajomulco, explorando caminos menos transitados, observando naturaleza con curiosidad científica que era inusual para mujer de su tiempo. El mundo es demasiado grande y hermoso para solo mirarlo a través de ventanas, solía decir. Cuando Ana tenía 20 años, sus padres comenzaron proceso serio de buscar esposo apropiado para ella. Varios jóvenes de pueblo y áreas circundantes fueron presentados. Pero Ana rechazaba a mayoría. Este era demasiado aburrido, ese demasiado arrogante, otro carecía de cualquier conversación interesante. «Serás solterona si continúas siendo tan exigente», advertía su madre. Pero entonces, en primavera de 1855, llegó don Ramiro Sandoval. Era viudo de 35 años, dueño de ranchería próspera cerca de Guadalajara. Su primera esposa había muerto durante parto 3 años antes, dejándolo solo con 2 hijos pequeños. Buscaba nueva esposa, alguien que pudiera ser madre para sus hijos y compañera para él. Don Ramiro no era joven y apuesto como algunos de pretendientes previos de Ana, pero tenía cualidades que ella apreciaba. Era inteligente, había viajado extensamente, podía discutir literatura y política y, más importante, parecía respetar sus opiniones, incluso cuando no estaba de acuerdo con ellas. «Este es hombre con quien podrías construir vida real», le dijo su padre después de que don Ramiro había visitado varias veces. «No solo matrimonio de conveniencia, sino sociedad genuina». Ana, después de considerable reflexión, accedió. Compromiso fue anunciado en junio de 1856 y boda fue programada para 12 de agosto del mismo año. Ceremonia se realizaría en iglesia principal de Guadalajara, seguida de recepción en casa de tío de Ana, quien vivía en la ciudad. Durante meses de preparación, Ana parecía genuinamente feliz. Pasaba tiempo con hijos de Ramiro, niño de 4 años llamado Miguel y niña de 2 llamada Sofía, y desarrollaba afecto real por ellos. Ramiro la visitaba regularmente y sus conversaciones eran largas y animadas. Parecía ser combinación prometedora, pero había algo que Ana insistía, algo que causó fricciones inesperadas. Quería caminar a su boda. «Es tradición que novia llegue en carruaje», argumentaba doña Mercedes, «especialmente cuando iglesia está a 6 kilómetros de distancia. No puedes simplemente caminar por camino real vestida de novia». «¿Por qué no?», respondía Ana. «He caminado ese camino cientos de veces. Lo conozco mejor que cualquier carruaje. Y quiero llegar a mi boda con mis propios pies, no ser transportada como paquete». Era demanda extraña que reflejaba independencia característica de Ana, pero también preocupaba a su familia. Camino real, aunque generalmente seguro, no era sin peligros. Había bandidos ocasionalmente, animales salvajes y simple riesgo de accidente, caída, torcedura de tobillo, que dejaría a novia manchada de polvo e incapaz de llegar a iglesia. Don Ramiro intentó persuadirla también. «Ana, entiendo tu amor por caminar, pero día de boda es especial. Permíteme enviarte carruaje adecuado. Llegará a Tlajomulco temprano en la mañana y te llevará cómodamente a Guadalajara». «No necesito comodidad», respondió Ana con firmeza. «Necesito sentir tierra bajo mis pies. Necesito tener esa hora de caminata para preparar mi mente y corazón para lo que viene. Es importante para mí. Por favor, entiéndelo». Finalmente, ante su insistencia, familia llegó a compromiso. Ana podría caminar, pero no sola. Su padre y hermano menor la acompañarían. Saldrían de Tlajomulco a las 5 de la mañana, permitiendo tiempo amplio para caminar 6 kilómetros hasta Guadalajara y llegar a iglesia para ceremonia de 11. Ana
aceptó este arreglo. Pero en su corazón, secretamente lamentaba no poder hacer caminata completamente sola. Última hora de soledad antes de convertirse en esposa y madre de hijos de otro. Pero entendía que sería inapropiado e inquietante para todos involucrados. Noche del 11 de agosto, Ana durmió inquietamente. Tuvo sueños extraños. Estaba caminando por Camino Real, pero nunca parecía llegar a destino. Camino se extendía sin fin, siempre el mismo kilómetro de tierra blanca, repitiéndose una y otra vez. En sueño, sabía que tenía que llegar a algún lugar urgentemente, pero no importaba cuán rápido caminara, destino permanecía perpetuamente fuera de alcance. Despertó antes del amanecer, corazón latiendo rápido, con sensación inquietante que no podía sacudir, pero atribuyó nervios a anticipación natural de novia el día de su boda. Se vistió cuidadosamente con ayuda de su madre, enaguas, corsé, vestido de novia que había sido cosido durante meses. Era creación hermosa de seda blanca con encaje importado de Francia, regalo especial de don Ramiro. Velo fue colocado sobre su cabello oscuro, sujeto con peineta de carey adornada con perlas. Y finalmente le dieron ramo, rosas blancas y azahares que habían sido cortadas del jardín de su madre esa misma mañana. «Estás hermosa», dijo doña Mercedes con lágrimas en ojos. «Mi niña, convertida en novia». Era las 4:30 de la mañana. Don Fernando y hermano de Ana, Carlos, estaban esperando afuera, preparados para comenzar caminata. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría todo. Carlos se dobló repentinamente de dolor, agarrando su estómago. «No me siento bien», gimió. «Algo que comí anoche. Necesito». Y corrió hacia letrina, claramente sufriendo de enfermedad intestinal aguda que lo mantendría indispuesto durante horas. Don Fernando miró a su hija. «Tendremos que retrasar salida hasta que Carlos se recupere, o podemos tomar carruaje después de todo». Pero Ana, mirando el cielo donde primeros toques de luz comenzaban a aparecer, tomó decisión impulsiva. «No, caminaré ahora. Si esperamos, llegaremos tarde. Y no quiero carruaje. Estaré bien. Es solo 6 kilómetros. Conozco el camino perfectamente». «No puedes ir sola», protestó su madre. «¿Por qué no? Es temprano. Camino estará vacío. Estaré en Guadalajara antes de que incluso te des cuenta de que me fui». Hubo argumento breve, pero Ana era terca, y tiempo apremiaba. Finalmente, contra mejor juicio de su familia, Ana salió sola de casa familiar en Tlajomulco. Era exactamente las 5 de la mañana del 12 de agosto de 1856. Nunca llegó a su boda. Y lo que le pasó en esos 6 kilómetros de Camino Real, en esa hora de caminata solitaria entre dos pueblos, se convertiría en misterio que obsesionaría a región durante décadas. Capítulo 2. Los testigos del camino. Sebastián Morales, el arriero que vio a Ana caminando por Camino Real esa mañana, nunca olvidaría encuentro. Cuando su recua de mulas alcanzó a figura de novia caminante, redujo velocidad y la llamó. «Señorita, ¿está todo bien? ¿Necesita ayuda?» Ana se volteó para mirarlo. Sebastián recordaría más tarde que su expresión era extraña, no asustada exactamente, pero distante, como si estuviera en trance. Sus ojos parecían mirar a través de él en lugar de hacia él. «Voy a mi boda», dijo con voz que Sebastián describiría como hueca, como eco de voz real. «¿Sola? ¿No tiene familia acompañándola?» «Estoy bien», respondió Ana. «Conozco el camino». Sebastián, aunque encontraba situación extraña, no presionó más. Mujeres de familias respetables a veces tenían arreglos inusuales. Y novia claramente no estaba en peligro inmediato, estaba caminando firmemente, parecía saber hacia dónde iba. Él tenía mercancía que entregar antes de que mercado abriera. «Que Dios la acompañe entonces», dijo, e instó a sus mulas hacia adelante. Fue última vez que alguien confirmadamente vio a Ana Beltrán viva.
o al menos fue última vez que alguien la vio y sobrevivió para contarlo con certeza, porque hubo otro testigo esa mañana, testigo cuyo testimonio solo emergería años después, cuando ya era demasiado tarde para que importara. Don Agustín Ruiz, comerciante local, también estaba viajando por Camino Real esa mañana, aproximadamente 30 minutos detrás de Ana. Conducía carreta pequeña cargada con productos que planeaba vender en Guadalajara. Alrededor de las 6 de la mañana, en sección del camino que pasaba a través de pequeño bosquecillo de árboles, vio algo que lo hizo detenerse. Dos hombres estaban al lado del camino con caballos cerca, y entre ellos estaba mujer en vestido blanco. Incluso a distancia, don Agustín podía ver que era vestido de novia. Su primera impresión fue que novia estaba siendo ayudada. Quizás su carruaje se había roto, quizás había sufrido algún accidente. Pero mientras observaba, algo en escena lo inquietaba. Manera en que hombres la sostenían parecía más restrictiva que asistente. Y cuando mujer intentó apartarse, uno de hombres la agarró con fuerza. Don Agustín debería haber intervenido. Debería haber gritado, preguntado si novia necesitaba ayuda. Pero sintió miedo repentino e inexplicable. Estos hombres tenían armas, podía haber pistolas en sus cinturones. Y don Agustín era hombre mayor, solo, sin medios de defenderse, si hombres decidían que era problema. Entonces hizo algo de lo que se sentiría culpable por resto de su vida. Instó a su caballo hacia adelante rápidamente, pasando escenas sin detenerse, sin hablar, sin ayudar. Se dijo a sí mismo que probablemente estaba malinterpretando situación, que novia probablemente conocía a estos hombres, que no era su responsabilidad involucrarse en asuntos de otros, pero en lo profundo sabía que había presenciado algo malo, y su cobardía había permitido que continuara. Continuó hasta Guadalajara, entregó sus productos y pasó día intentando convencerse de que había hecho lo correcto al no involucrarse. Solo cuando regresó a Tlajomulco esa tarde, escuchó que novia local, Ana Beltrán, había desaparecido en camino a su boda. Don Agustín sintió enfermedad inundarlo. ¿Era Ana la mujer que había visto? ¿Había presenciado su secuestro? O peor, y no había hecho nada. Debería haber ido inmediatamente a autoridades con su testimonio, pero sintió vergüenza y miedo paralizantes. Se admitía que había visto a Ana en compañía de hombres sospechosos y no había intervenido, sería culpado, sería visto como cómplice. O peor, serían esos hombres, quienquiera que fueran, venir tras él como testigo. Entonces, don Agustín tomó decisión fatal. Dijo nada, guardó su secreto. Y mientras semanas se convirtieron en meses y meses en años, y nunca fue preguntado directamente si había visto algo esa mañana, continuó su silencio. Solo en su lecho de muerte, 20 años después, en 1876, finalmente confesó a su hijo lo que había presenciado. Pero para entonces, cualquier búsqueda de hombres que había visto era inútil. 2 décadas de memorias desvanecidas, testigos muertos, evidencia perdida. Su tardía confesión no podía deshacer su cobardía original. Pero regresando a agosto de 1856, cuando Ana no llegó a iglesia para su boda a las 11 de la mañana, pánico inicial fue confusión más que alarma. Don Ramiro esperaba en altar con sus 2 hijos pequeños e invitados, llenando bancos. Sacerdote verificaba su reloj nerviosamente. «¿Dónde está novia?», murmuraban invitados. Tío de Ana, en cuya casa se suponía que ella se prepararía antes de proceder a iglesia, fue enviado a investigar. Regresó 20 minutos después con noticia inquietante. Ana nunca había llegado a su casa. ¿Nunca llegó? ¿Pero salió de Tlajomulco hace más de 6 horas? ¿Dónde podría estar? Mensajero fue enviado urgentemente a Tlajomulco para verificar situación con familia de Ana. Regresó con noticia aún más perturbadora. Familia confirmaba que Ana había salido a las 5 de la mañana, caminando sola por Camino Real,
completamente vestida de novia. Debería haber llegado a Guadalajara alrededor de las 7 u 8, como muy tarde. Había desaparecido en algún lugar de esos 6 kilómetros de camino. Búsqueda inmediata fue organizada. Don Ramiro, varios hombres de familias de ambos novios y policía local montaron caballos y cabalgaron hacia Tlajomulco, rastreando Camino Real en busca de cualquier señal de Ana. Encontraron nada. No había vestido blanco descartado. No había señales de lucha. No había sangre. No había zapatos perdidos o flores esparcidas. Era como si Ana hubiera simplemente desvanecido del camino. Interrogaron a todos los que habían viajado por Camino Real esa mañana. Sebastián Morales, el arriero, contó su encuentro. Había visto a novia caminando sola alrededor de las 5:30, aparentemente bien, aunque actuando algo extrañamente. Ella había estado viva entonces, caminando por su propia voluntad. Pero nadie más admitió haber visto algo. Don Agustín Ruiz, por supuesto, guardaba su silencio culpable. Teorías comenzaron a circular inmediatamente. Algunos sugerían que Ana había huido, que había tenido cambio de corazón sobre matrimonio y había aprovechado oportunidad de caminar sola para escapar a nueva vida en otro lugar. Pero esta teoría no tenía sentido. ¿Por qué se habría vestido de novia si planeaba huir? ¿Por qué no simplemente haberse negado a casarse o huido días antes? Otros susurraban sobre secuestro. Quizás bandidos habían visto a novia sola y la habían tomado para rescate, pero no llegó demanda de rescate. No hubo contacto de secuestradores. Teoría más oscura, que ganaba más creyentes con cada día que pasaba, era que Ana había sido asesinada. Quizás por bandidos que querían su vestido elegante y joyas, aunque éstas eran modestas. Quizás por razones más siniestras. Pero sin cuerpo, sin evidencia de violencia, no había manera de probar esta teoría. Don Ramiro gastó fortuna en búsqueda. Contrató rastreadores profesionales. Ofreció recompensas enormes. Hizo examinar cada centímetro del Camino Real y área circundante. Pero Ana no fue encontrada. Familia de Ana estaba devastada. Don Fernando se culpaba a sí mismo por haber permitido que su hija caminara sola. Doña Mercedes enfermó de pena y nunca se recuperó completamente. Carlos, el hermano cuya enfermedad intestinal había cambiado el curso de eventos, estaba consumido por culpa. Si solo no se hubiera enfermado, habría estado caminando con Ana, y quizás habría podido protegerla. Meses pasaron. 1 año, 2 años. Vida continuaba, pero familia nunca obtuvo cierre. Ana Beltrán había entrado en ese limbo terrible de los desaparecidos, ni confirmadamente muerta ni comprobadamente viva, simplemente perdida. Y entonces comenzaron los avistamientos. Capítulo 3. La aparición en el camino. Fue aproximadamente año después de desaparición de Ana que primeros reportes comenzaron a llegar. Viajeros que transitaban Camino Real temprano en la mañana o tarde en la noche reportaban ver figura de mujer en vestido blanco caminando por el camino. Primera persona en reportar tal avistamiento públicamente fue comerciante llamado Tomás Velázquez. En noche de julio de 1857 regresaba a Tlajomulco desde Guadalajara después de oscurecer. Algo que generalmente evitaba, pero que circunstancias habían hecho necesario. Alrededor de las 9 de la noche, en sección del camino que pasaba a través del pequeño bosquecillo, sus caballos de repente se detuvieron, negándose a avanzar. Los insté, los golpeé con riendas, pero no se movían, recordaría Tomás más tarde. Estaban aterrorizados de algo adelante en el camino, y entonces la vi. Figura de mujer estaba parada en medio del camino, a unos 30 metros adelante. Incluso en oscuridad, Tomás podía ver que llevaba algo blanco y largo.
Y mientras miraba, Figura comenzó a caminar hacia él, moviéndose con paso extrañamente suave que parecía más flotar que caminar. «¡Ayúdame!», llamó voz de mujer joven desesperada. «Por favor, ayúdame a llegar a mi boda». Tomás sintió terror frío. Todos en región conocían historia de novia desaparecida, y ahora aquí estaba, un año después, aparentemente todavía intentando llegar a su boda. Los caballos de Tomás, presa de pánico, de repente se dieron vuelta y galoparon de regreso hacia Guadalajara, casi volcando carruaje. Tomás no hizo esfuerzo por detenerlos. Quería estar tan lejos de esa figura como fuera posible. Cuando finalmente calmó a caballos y miró hacia atrás, Figura había desaparecido. Historia de Tomás fue inicialmente descartada como imaginación hiperactiva o demasiado alcohol. Pero entonces otros comenzaron a reportar experiencias similares. Siempre en camino real. Siempre figura de mujer en blanco, siempre pidiendo ayuda para llegar a su boda. Don Pablo Herrera, ranchero respetado conocido por su naturaleza práctica y escéptica, tuvo encuentro en madrugada mientras conducía ganado a mercado. «No creo en fantasmas», diría después, «pero vi lo que vi. Novia caminando por el camino, tan clara como te veo a ti ahora. Cuando me acerqué para ofrecerle ayuda, simplemente se desvaneció. No corrió, no se escondió, simplemente desapareció, como humo disipándose. Patrón emergía de reportes. Aparición aparecía principalmente en dos momentos, madrugada entre 5 y 7 de la mañana, tiempo cuando Ana habría estado caminando, y noche entre 9 y 11. Aparecía más frecuentemente en sección del camino que pasaba por Bosquecillo, mismo lugar donde don Agustín había visto a Ana con dos hombres misteriosos, aunque su silencio significaba que nadie más sabía este detalle significativo. Y Aparición siempre hacía la misma súplica, ayuda para llegar a su boda. Algunos reportaban detalles adicionales. Sacerdote viajero, padre Miguel Torres, afirmaba que había visto no solo a Figura, sino también ramo de flores que llevaba, rosas blancas y azahares, exactamente como las que Ana había llevado. Podía oler las flores, insistía. Fragancia dulce en aire nocturno. Pero cuando me acerqué, todo, Figura, flores, fragancia, desapareció. Familia de Ana estaba torturada por estos reportes. Significaban que Ana estaba realmente muerta, su espíritu atrapado, repitiendo eternamente su última caminata. ¿O había explicación más mundana? Quizás Ana había sobrevivido, pero había perdido memoria y vagaba por área confundida. Don Fernando contrató investigadores para buscar nuevamente, enfocándose particularmente en sección del camino donde apariciones eran más frecuentes. Pero no encontraron nada. Si cuerpo de Ana estaba allí, estaba escondido demasiado bien. Con tiempo, avistamientos se volvieron parte de folclore local. La novia del Camino Blanco se convirtió en historia de advertencia contada a viajeros. Ten cuidado al transitar ese camino solo, especialmente temprano en mañana o tarde en noche. O podrías encontrarte con novia fantasma todavía buscando camino a su boda interrumpida. Algunos viajeros comenzaron a evitar camino real completamente, tomando rutas más largas para evitar encuentro con aparición. Otros lo trataban como desafío. Podían pasar por camino embrujado sin miedo, y ocasionalmente, muy ocasionalmente, alguien reportaba haber interactuado más extensamente con aparición. Historia más notable fue de joven llamada Elena Sánchez, quien en 1863 afirmaba haber tenido conversación con novia fantasma. Elena viajaba con su familia en carruaje cuando vieron figura en el camino. Mientras otros gritaban al conductor que acelerara, Elena insistió en detenerse. «Es solo mujer que necesita ayuda», dijo. Salió de carruaje contra protestas de su familia y se acercó a Figura. «Te vi pasar», dijo Figura. «Me recordaste a mí misma cuando era joven. Iba a casarme. ¿Lo sabías?
pero nunca llegué. Alguien me detuvo, alguien me hizo daño, y ahora no puedo encontrar el camino. ¿Puedes ayudarme a encontrar el camino? Elena, aunque asustada, intentó conversar. ¿Quién te hizo daño? ¿Puedes decirnos quién fue? Pero Figura solo sacudió cabeza tristemente. No recuerdo sus rostros. Solo recuerdo que estaba sola y ellos me detuvieron. Y ahora estoy perdida, para siempre perdida. Y entonces, como en otros reportes, Figura se desvaneció. Historia de Elena añadió dimensión trágica a leyenda. No era solo fantasma, sino alma perdida buscando justicia y paz que nunca podría encontrar sin que su cuerpo fuera recuperado y sus asesinos identificados. Don Ramiro, el novio abandonado, nunca se volvió a casar. Criaba solo a sus 2 hijos, visitaba tumba vacía que familia de Ana había erigido y cada año en 12 de agosto, día que debería haber sido su boda, caminaba camino real desde Tlajomulco hasta Guadalajara, replicando viaje que Ana nunca completó. Era su manera de mantener su memoria, de honrar a mujer que habría sido su esposa. Y cada vez que hacía esa caminata, buscaba cualquier señal de Ana, cualquier pista sobre qué le había pasado. Pero nunca encontró nada. Años se convirtieron en décadas. Generación de personas que habían conocido a Ana personalmente envejeció y murió. Nuevas generaciones crecieron conociendo a Ana Beltrán solo como leyenda, la novia del Camino Blanco, fantasma advertidor del peligro de viajar solo. Pero fantasmas, a diferencia de memorias humanas, no se desvanecen tan fácilmente. Avistamientos continuaron durante años 1860, 1870 y 1880. Camino Real se ganó reputación de estar genuinamente embrujado. Y la verdad sobre qué le había pasado a Ana, dónde yacía su cuerpo, quién la había matado, por qué había muerto, permanecía misterio. Hasta 1886, 30 años después de su desaparición, cuando trabajo de construcción en sección del Camino Real, finalmente reveló secreto que Tierra había guardado durante 3 décadas. Capítulo 4. El descubrimiento en primavera de 1886, Gobierno de Jalisco decidió ensanchar Camino Real entre Tlajomulco y Guadalajara. Aumento en comercio y tráfico había hecho necesario mejorar ruta. Trabajo requería nivelar secciones del camino, añadir drenaje apropiado y en algunos lugares remover árboles y maleza que habían crecido demasiado cerca del camino. Cuadrilla de trabajadores fue asignada a sección que pasaba por pequeño bosquecillo, mismo lugar donde apariciones de la novia del Camino Blanco habían sido más frecuentemente reportadas. Muchos trabajadores eran supersticiosos sobre trabajar en ese lugar específico, pero necesitaban empleo y no podían permitirse rechazar trabajo basándose en historias de fantasmas. Fue en tarde del 15 de abril de 1886 que capataz llamado Rodrigo Campos estaba supervisando remoción de árbol viejo que había muerto y estaba interfiriendo con ensanchamiento del camino. Mientras trabajadores excavaban alrededor de raíces, una de palas golpeó algo que no era roca ni raíz, algo que hizo sonido hueco. «¡Esperen!», ordenó Rodrigo acercándose para investigar. Lo que habían golpeado parecía ser madera, tabla que había sido enterrada justo debajo de superficie del suelo, a apenas metro del borde del camino. Trabajadores excavaron más cuidadosamente, revelando lo que parecía ser caja tosca o cajón enterrado horizontalmente. Era aproximadamente 2 metros de largo, medio metro de ancho, tamaño que hizo que corazón de Rodrigo se hundiera con reconocimiento terrible. Era del tamaño de ataúd. «Detengan el trabajo», ordenó. «Necesito contactar a autoridades». Policía local fue llamada. Llegaron dentro de 1 hora, junto con médico que serviría como forense improvisado. Con precaución y respeto, comenzaron proceso de exhumar caja completamente.
Madera estaba podrida en muchos lugares, colapsada por peso de tierra y 3 décadas de degradación. Pero había sido construida lo suficientemente fuerte como para que estructura básica permaneciera intacta. Cuando finalmente levantaron tapa, que se desmoronó en pedazos en sus manos, reveló contenido que confirmaría sospechas de Rodrigo y resolvería misterio de 30 años. Dentro yacía esqueleto de mujer joven, y aunque carne había desaparecido hace mucho, evidencia de su identidad permanecía preservada de maneras que desafiaban expectativas razonables. Estaba vestida en jirones de lo que claramente había sido vestido de novia, seda blanca ahora manchada y descompuesta, pero con encaje todavía parcialmente intacto. Alrededor de cráneo había restos de velo, sujeto con peineta de carey, que había sobrevivido intacta, y, más notablemente, en manos esqueléticas, posicionadas como si todavía las sostuviera, estaba ramo de flores. Contra toda probabilidad, contra todas leyes de descomposición natural, Ramo había sobrevivido. Flores mismas se habían secado hace mucho, pero estructura permanecía, rosas blancas y azahares, atadas con cinta de seda blanca, preservadas por alguna quirk de química del suelo y sellado de caja que las había protegido de elementos. «Es ella», susurró uno de policías. «Es Ana Beltrán, la novia del Camino Blanco. La hemos encontrado finalmente». Examen más cuidadoso de restos reveló más detalles sobre muerte de Ana. Cráneo mostraba fractura significativa en región temporal, golpe que probablemente había sido fatal. Varios huesos en brazos mostraban fracturas defensivas, evidencia de que Ana había intentado protegerse de ataque. Había sido asesinada, golpeada hasta morir, probablemente por alguien que la había detenido mientras caminaba sola por el camino esa mañana de agosto hacía 30 años. Y luego su cuerpo había sido ocultado apresuradamente, enterrado en caja tosca a apenas metro del camino donde había sido asesinada, cubierto con suficiente tierra para ocultar pero no tan profundo como para requerir tiempo significativo para cavar. Asesinos habían trabajado rápido, probablemente con miedo de ser descubiertos. Familia de Ana fue notificada inmediatamente. Don Fernando había muerto 10 años antes, todavía sin saber qué le había pasado a su hija. Doña Mercedes estaba viva pero anciana y frágil. Cuando le dijeron que Ana finalmente había sido encontrada, lloró. Lágrimas de duelo renovado, pero también de alivio terrible que finalmente había respuesta. Carlos, hermano de Ana, ahora hombre de 47 años, vino a identificar restos formalmente. Aunque no podía reconocer rasgos de hermana que había desaparecido cuando ambos eran jóvenes, reconoció la peineta. Había sido regalo de su madre a Ana para boda, pieza única que él recordaba claramente. «Es ella», confirmó con voz rota. «Finalmente podemos traerla a casa». Don Ramiro, el novio que nunca fue, también vino a ver restos. Era ahora hombre de 65 años, gris y encorvado. Había pasado 30 años con pregunta de qué le había pasado a mujer que había amado. Y ahora tenía respuesta, aunque era respuesta que había temido todo el tiempo. «Al menos ahora sé», dijo en voz baja. «Al menos ahora puede descansar apropiadamente». Pero quedaba pregunta urgente. ¿Quién había asesinado a Ana? ¿Y había alguna manera, después de 30 años, de llevar a esa persona o personas a justicia? Capítulo 5. La investigación tardía. Capitán de policía asignado a investigar asesinato de Ana era hombre llamado Vicente Moreno. Reconocía que después de 30 años, investigación sería extremadamente difícil. Testigos habían muerto. Memorias se habían desvanecido. Evidencia física había sido destruida hace mucho tiempo. Pero tenía algunas ventajas. Primera, sabía exactamente dónde Ana había sido asesinada.
en sección del Camino Real donde su cuerpo había sido encontrado. Segunda, tenía tiempo aproximado de asesinato entre 5:30, cuando Sebastián Morales la vio viva, y mediodía cuando debería haber llegado a Guadalajara. Y tercera, tenía confesión en lecho de muerte, porque hijo de don Agustín Ruiz, el comerciante que había presenciado a Ana con 2 hombres sospechosos esa mañana, finalmente reveló testimonio de su padre en 1876. Aunque don Agustín mismo había muerto, su confesión grabada por su hijo proporcionaba primera pista real en caso. Capitán Moreno obtuvo declaración escrita de hijo de don Agustín. Describía cómo su padre, en sus momentos finales, había confesado haber visto a novia con 2 hombres en sección boscosa del camino. Había visto que parecían estar forzándola, pero había tenido demasiado miedo para intervenir. Mi padre lloró cuando me contó esto, escribió hijo. Dijo que había sido cobarde, que su silencio había permitido que asesinos escaparan. Dijo que había vivido con culpa cada día de los 20 años siguientes. Me hizo prometer que si alguna vez cuerpo de Ana era encontrado, yo diría verdad sobre lo que había presenciado. Así que ahora cumplo esa promesa, aunque llegue demasiado tarde para hacer diferencia. Descripción que don Agustín había dado de 2 hombres era vaga. Hombres de edad mediana, vestidos como trabajadores rurales o vaqueros, con armas. No había proporcionado detalles faciales suficientes para identificación. Pero al menos ahora había confirmación. Ana había sido asesinada por 2 hombres, y había sido en sección del camino donde su cuerpo fue eventualmente encontrado. Capitán Moreno comenzó a buscar registros viejos de 1856. Había habido otros crímenes reportados en Camino Real alrededor de ese tiempo. ¿Robos? ¿Ataques? ¿Algo que pudiera conectarse a mismos perpetradores? Encontró información interesante. En meses siguientes a desaparición de Ana, había habido varios robos reportados en área. Viajeros detenidos por hombres armados, despojados de dinero y objetos de valor. Descripciones de ladrones variaban, pero consistentemente mencionaban 2 hombres, de edad mediana, trabajando juntos, y entonces, en octubre de 1856, apenas 2 meses después de muerte de Ana, había habido tiroteo en pueblo cercano. 2 hombres habían intentado robar tienda, pero dueño había tenido pistola y había disparado a uno de ladrones. Ladrón herido había sido capturado. Su cómplice había escapado. Ladrón capturado se llamaba Esteban Vargas. Había sido juzgado, condenado por robo y sentenciado a 5 años en prisión. Había sido liberado en 1861 y había muerto en 1870, 16 años antes de que cuerpo de Ana fuera descubierto. Capitán Moreno buscó archivos de juicio de Esteban Vargas y encontró algo intrigante. Durante interrogatorio, Vargas había sido preguntado sobre otros crímenes. Específicamente, había sido preguntado si sabía algo sobre desaparición de novia que había ocurrido 2 meses antes. Según transcripción, Vargas había negado conocer nada sobre eso, pero investigador en ese momento había notado. Sospechoso, mostró nerviosismo inusual cuando preguntado sobre caso de novia desaparecida. Sudoración aumentada, evitación de contacto visual. Recomiendo investigación adicional. Pero esa recomendación nunca había sido seguida. Caso de robo era lo suficientemente fuerte como para condenar a Vargas sin necesidad de vincular a otros crímenes. Y con Vargas en prisión y su cómplice desaparecido, caso de Ana había permanecido sin resolver. Ahora, 30 años después, Capitán Moreno tenía piezas de rompecabezas que comenzaban a encajar. Esteban Vargas y su cómplice sin nombre habían estado operando en Camino Real en agosto de 1856. Habían estado robando a viajeros. Ana, caminando sola en vestido de novia elaborado, habría parecido objetivo perfecto, obviamente de familia con dinero,
obviamente vulnerable. Probable escenario era que dos hombres habían detenido a Ana, exigiendo dinero y joyas. Quizás Ana había resistido. Quizás habían intentado secuestrarla para rescate. De cualquier manera, el encuentro había terminado violentamente. Ana había sido golpeada, probablemente con culata de pistola o piedra pesada, fracturando su cráneo y matándola. Entonces, pánico por lo que habían hecho, habían ocultado su cuerpo apresuradamente. Habían construido caja tosca, la habían enterrado justo al lado del camino y habían huido. Era reconstrucción que encajaba con evidencia disponible. Pero después de 30 años, con Vargas muerto y su cómplice nunca identificado, no había manera de probar definitivamente o de llevar a alguien a justicia. Capitán Moreno presentó sus hallazgos en informe oficial. Concluyó que Ana Beltrán había sido asesinada durante robo por Esteban Vargas y cómplice desconocido. Perpetrador primario ahora fallecido. Cómplice sin identificar. Caso resuelto en términos de lo que ocurrió, pero no en términos de justicia completa. No era cierre satisfactorio, pero era lo mejor que podía lograrse 3 décadas después de crimen. Capítulo 6. El entierro y los avistamientos continúan. Ana Beltrán finalmente recibió entierro apropiado el 25 de abril de 1886, 40 años casi exactamente después de fecha que habría debido ser su boda. Ceremonia fue conducida en iglesia donde debería haberse casado, mismo lugar donde don Ramiro había esperado en vano 30 años antes. Fue asistido por cientos de personas, algunos que habían conocido a Ana personalmente, otros que conocían solo su leyenda como la novia del Camino Blanco. Sacerdote habló sobre tragedia de vida interrumpida y importancia de finalmente dar a Ana descanso apropiado que había sido negado durante tanto tiempo. Ana Beltrán vivió 20 años, dijo en su elogio, pero murió sin lograr matrimonio que había anticipado, sin vivir vida que había planeado, sin jamás saber paz que merecía. Hoy, 30 años tarde, rectificamos esa injusticia. Hoy le damos entierro apropiado y rezamos para que finalmente su alma atormentada pueda descansar. Ataúd que contenía sus restos, incluido el ramo milagrosamente preservado que todavía sostenía, fue bajado a tierra en cementerio de Guadalajara. Lápida fue erigida con inscripción simple, Ana María Beltrán y Ortega, 1833-1856, novia que nunca llegó a su boda, finalmente en paz. Familia esperaba que con entierro apropiado, avistamientos de fantasma cesarían. Lógica era que Ana había estado atrapada repitiendo su última caminata porque su cuerpo permanecía sin enterrar, su muerte sin reconocer. Ahora que había sido encontrada y adecuadamente puesta a descansar, su espíritu podría finalmente moverse adelante. Pero durante primeros meses después de entierro, avistamientos continuaron. Viajeros todavía reportaban ver figura de mujer en vestido blanco en Camino Real. Todavía escuchaban súplicas de ayuda para llegar a boda. Algunos teorizaban que tomaba tiempo para espíritu realizar que finalmente había sido liberado. Otros sugerían que trauma de muerte violenta había impreso tan profundamente en lugar que simple entierro no era suficiente para borrar la impresión. Y había también posibilidad más prosaica, que algunos avistamientos habían sido siempre solo imaginación, o interpretaciones erróneas de sombras y luz en camino que tenía reputación embrujada y que tales avistamientos continuarían independientemente de si había alguna base sobrenatural real para ellos. Pero interesantemente, naturaleza de avistamientos cambió gradualmente después de 1886. Mientras que antes figura siempre había parecido angustiada y desesperada, siempre pidiendo ayuda. Después del entierro, aquellos que reportaban verla decían que parecía más pacífica. No caminaba ansiosamente, sino tranquilamente,
y en lugar de pedir ayuda, a veces parecía estar simplemente esperando. Una mujer llamada Beatriz Romero reportó encuentro en 1888 que se volvió típico de avistamientos posteriores. Estaba viajando con su esposo cuando vieron figura en vestido blanco parada al lado del camino. Pero en lugar de pánico, sintieron calma extraña. Paró nuestro carruaje, recordó Beatriz, y nos acercamos a figura. Era hermosa, rostro joven, sereno. No dijo nada, pero nos sonrió, y luego simplemente desapareció, como bruma que se disipa con sol matutino. No tuvimos miedo. Sentimos que la habíamos visto en momento de paz, no de sufrimiento. Tales avistamientos se volvieron menos frecuentes con tiempo, pero nunca cesaron completamente. Incluso hasta principios del siglo XX, viajeros ocasionalmente reportaban ver figura de novia en Camino Real, ahora pavimentado y ensanchado, pero todavía siguiendo misma ruta básica. Don Ramiro vivió hasta 1895, muriendo a edad de 74 años. Nunca se casó. Visitaba tumba de Ana regularmente hasta que salud ya no le permitió. En su testamento dejó instrucciones de que su propio entierro debería ser simple, pero solicitaba que placa pequeña fuera añadida a lápida de Ana, identificándolo como su prometido que esperó 30 años por respuestas. Era gesto romántico que reconocía que aunque nunca se habían casado, su vida había estado permanentemente conectada a la de ella por tragedia de su desaparición y búsqueda de verdad sobre su destino. Familia de Ana también eventualmente falleció. Doña Mercedes murió en 1890. Carlos vivió hasta 1910. Con su muerte, conexión familiar directa con Ana se rompió. Pero su historia continuó siendo contada. Y en era de automóviles temprana, Camino Real, ahora carretera moderna, continuó siendo lugar donde ocasionalmente motoristas reportaban experiencias extrañas. No siempre avistamientos directos de figuras, sino sentimientos inexplicables, sensaciones de presencia, ocasionalmente, especialmente niebla o luz tenue de amanecer, visión de algo blanco y etéreo al lado de carretera. En 1956, en centenario de muerte de Ana, Ciudad de Guadalajara erigió pequeño monumento cerca del lugar donde su cuerpo había sido encontrado. Era simple marcador de piedra con inscripción: en memoria de Ana Beltrán, la novia del Camino Blanco, 1833-1856. Se convirtió en lugar donde viajeros ocasionalmente paraban. Algunos por curiosidad sobre leyenda, otros porque habían experimentado algo inexplicable en esa parte de carretera y querían pagar respetos. Y cada 12 de agosto, aniversario del día que debería haber sido boda de Ana, pequeño grupo de personas, descendientes de su familia, entusiastas de historia local, aquellos fascinados por su historia, se reúnen en tumba para recordarla. Traen flores blancas y azahares, replicando ramo que ella sostuvo hasta su muerte y más allá. Es tradición pequeña, pero persistente, manteniendo viva memoria de mujer que murió antes de que su vida realmente comenzara. Capítulo 7. La leyenda y la realidad. Con tiempo, historia de Ana Beltrán se transformó de evento histórico en leyenda. Relato contado y recontado, cada narración añadiendo pequeños detalles, cada generación interpretándola ligeramente diferente. En algunas versiones, Ana se vuelve víctima completamente inocente, ángel puro destruido por mal aleatorio. En otras, se enfatiza su independencia, su insistencia en caminar sola, siendo vista como acto de desafío contra normas sociales restrictivas. Algo que hace su muerte aún más trágica, pero también más significativa. Y en versiones más sobrenaturales, historia se expande para incluir elementos que probablemente son embellecimientos. Que Ana había tenido presentimientos de su muerte, que había soñado con su propio funeral, que en días antes de boda había intentado cancelarla,
pero había sido presionada a continuar. Algunos de estos elementos pueden tener base en realidad. Ciertamente Ana había tenido sueño inquietante noche antes de su muerte, pero muchos son probablemente adiciones posteriores, maneras en que las historias evolucionan cuando son transmitidas oralmente durante generaciones. Lo que es indiscutible es el hecho central. Ana Beltrán salió de casa de sus padres en madrugada del 12 de agosto de 1856, vestida de novia, caminando hacia su boda. Nunca llegó, y 30 años después, su cuerpo fue encontrado enterrado al lado del camino donde había muerto violentamente. Caso también ha sido analizado por historiadores y criminólogos como ejemplo de varios fenómenos. Primero, peligro de viajar solo en México del siglo XIX, particularmente para mujeres. Aunque Ana conocía el camino bien, su decisión de caminar sola la hizo vulnerable, de manera que no habría estado si hubiera tenido acompañantes masculinos o hubiera viajado en grupo. Segundo, cobardía de testigos y costo de su silencio. Si don Agustín Ruiz hubiera reportado inmediatamente lo que vio, búsqueda habría enfocado inmediatamente en área correcta. Esteban Vargas y su cómplice podrían haber sido capturados antes de cometer más crímenes. Familia de Ana habría obtenido respuestas 30 años más pronto. Tercero, maneras en que crímenes sin resolver crean leyendas sobrenaturales. Mientras su ubicación de cuerpo de Ana permaneció desconocida, su historia se transformó en cuento de fantasmas. Solo cuando verdad fue finalmente revelada, historia pudo ser entendida por lo que realmente era, no fenómeno sobrenatural, sino tragedia completamente humana. Y cuarto, poder de persistencia en búsqueda de verdad. Aunque tomó 30 años, familia de Ana nunca completamente se rindió, y cuando su cuerpo fue finalmente descubierto, respuestas que habían buscado durante tanto tiempo finalmente llegaron. En era moderna, historia de Ana ha sido tema de libros, artículos, incluso película de bajo presupuesto. Cada interpretación enfatiza diferentes aspectos, algunos enfocándose en misterio, otros en tragedia humana, otros en elementos sobrenaturales que crecieron alrededor de historia. Pero independientemente de cómo es contada, historia resuena porque toca temas universales: vulnerabilidad de individuos ante violencia aleatoria, importancia de obtener cierre después de pérdida, y pregunta sobre si los muertos pueden realmente encontrar paz cuando sus muertes permanecen sin resolver. Psicólogos han ofrecido explicaciones para por qué avistamientos de la novia del Camino Blanco continuaron durante tanto tiempo. Algunos sugieren histeria colectiva o sugestión. Una vez que historia se hizo ampliamente conocida, las personas esperaban ver fantasma y por lo tanto interpretaban sombras y movimientos ordinarios como confirmación de expectativa. Otros sugieren que algunos avistamientos pueden haber sido mujeres reales en vestidos blancos, no necesariamente vestidos de novia, vistas en condiciones de poca luz o niebla, que fueron incorrectamente identificadas como el fantasma debido a reputación del área. Y hay también posibilidad de que algunos avistamientos fueron completamente fabricados, personas buscando atención o queriendo contribuir a leyenda, inventando encuentros que nunca ocurrieron realmente. Pero permanece el hecho de que avistamientos fueron reportados consistentemente durante décadas por personas que no tenían conexión entre sí y que frecuentemente no tenían conocimiento previo de leyenda antes de su experiencia. Y muchos de estos testigos eran personas prácticas y sobrias, cuyo testimonio sería considerado confiable en cualquier otro contexto. Entonces, ¿qué vieron realmente? Era espíritu real de Ana Beltrán, atrapado repitiendo su última caminata.
¿O era algún otro fenómeno, quizás psicológico, quizás atmosférico, que creaba impresión de presencia sobrenatural? No tenemos manera de responder definitivamente. Lo que sabemos es que después del cuerpo de Ana fue encontrado y apropiadamente enterrado, avistamientos disminuyeron dramáticamente, aunque nunca cesaron completamente. Eso sugiere que al menos algunos de los reportes más tempranos pueden haber tenido alguna base genuina, aunque si esa base era sobrenatural o puramente psicológica, permanece abierto a interpretación. Capítulo 8. El legado de la novia del camino. Hoy, más de siglo y medio después de su muerte, Ana Beltrán permanece como figura significativa en folclore de Jalisco. Su historia es contada a visitantes, enseñada en escuelas locales como parte de historia regional y conmemorada en ceremonia anual en su tumba. El tramo moderno de carretera que sigue ruta del viejo Camino Real ha sido renombrado Avenida Ana Beltrán en su memoria. Marcador histórico cerca del lugar donde su cuerpo fue encontrado, cuenta historia resumida de su vida y muerte. Pero su legado va más allá de simple conmemoración. Su historia ha venido a representar varias cosas para diferentes personas. Para algunos, es advertencia sobre peligros que mujeres enfrentan cuando viajan solas. Recordatorio que desafortunadamente sigue siendo relevante hoy cuando violencia contra mujeres continúa siendo problema serio en México y en todo el mundo. Para otros, es historia sobre importancia de no permanecer en silencio cuando presencias crimen. La cobardía de don Agustín Ruiz, su fracaso en reportar lo que vio, permitió que asesinos escaparan y negó a familias cierre que necesitaban. Es lección sobre responsabilidad cívica y costo de inacción. Para estudiosos de lo paranormal, permanece como uno de casos más bien documentados de supuesta aparición fantasmal en historia mexicana, aunque interpretaciones de qué causó los avistamientos varían ampliamente. Y para aquellos interesados en historia social, caso ilumina condiciones de vida en México rural del siglo XIX, peligros de viaje, prevalencia de bandidaje, maneras en que crímenes eran o no eran investigados y cómo familias lidiaban con pérdidas sin sistemas de apoyo modernos. En 2006, en 155 aniversario de su muerte, Ciudad de Guadalajara inauguró pequeño museo dedicado a su memoria. Exhibición incluye réplicas de su vestido de novia, basadas en descripciones de familia, fotografías de Camino Real como se veía en siglo XIX y documentos relacionados con búsqueda de ella y eventual descubrimiento de su cuerpo. Pero pieza central de museo es objeto real. Peineta de carey que Ana llevaba en su cabello cuando murió. Fue preservada por familia y eventualmente donada al museo. Es recordatorio tangible de que Ana era persona real, no solo leyenda, joven mujer que vivió y amó y tenía esperanzas para futuro. Todo arrancado de ella en acto de violencia aleatoria. Museo también incluye sección sobre fenómeno de avistamientos fantasmales. Muestra transcripciones de reportes históricos, análisis de varios investigadores, tanto escépticos como creyentes, y permite a visitantes sacar sus propias conclusiones sobre qué causó los avistamientos que persistieron durante décadas. Cada año, en noche del 11 al 12 de agosto, entusiastas de lo paranormal y curiosos organizan vigilia en tramo de carretera donde Ana murió. Algunos esperan ver algo sobrenatural. La mayoría no ven nada. Pero ocasionalmente, alguien reporta experiencia que no puede explicar fácilmente. Sentimiento de presencia, voz susurrando en brisa, vislumbre de blanco en oscuridad. ¿Son estas experiencias genuinas? ¿O son producto de expectativa y poder de sugestión? No hay manera de decirlo con certeza, pero el hecho de que las personas todavía buscan, todavía se preguntan, todavía reportan experiencias más de 150 años después del evento original, habla del poder de historia de Ana.
para familia de Ana, descendientes de su hermano Carlos, que vivieron hasta siglo XXI. Su historia ha sido fuente de ambos orgullo y tristeza. Orgullo de que es recordada, de que su historia continúa siendo contada. Tristeza de que es recordada principalmente por su muerte trágica en lugar de por quien había sido en vida. Quisiéramos que las personas supieran más sobre Ana como persona, dijo bisnieta de Carlos en entrevista de 2016. Ella era más que solo víctima. Era joven inteligente que amaba naturaleza, que leía vorazmente, que soñaba con vida más allá de limitaciones de su tiempo. Ese es Ana que deberíamos recordar, no solo la novia que nunca llegó a su boda, sino mujer compleja que tenía toda vida por delante antes de que fuera arrancada de ella. Es punto válido, y mientras historia de muerte de Ana es inolvidable, es importante también recordar su vida, sus 23 años de experiencias, relaciones, crecimiento. Ella existió como más que solo preludio a su trágico fin, pero también hay poder en recordar su muerte porque nos fuerza a confrontar realidades incómodas. Nos recuerda que seguridad que frecuentemente damos por sentada, habilidad de caminar caminos públicos sin miedo, expectativa de que crímenes serán investigados apropiadamente, confianza de que familia obtendrá respuestas si desaparecemos, no siempre son garantizadas. La historia de Ana plantea preguntas que siguen siendo relevantes. ¿Cómo protegemos a vulnerables? ¿Cómo aseguramos que crímenes no queden sin resolver? ¿Cómo ayudamos a familias a encontrar cierre cuando seres queridos desaparecen? ¿Y cómo honramos memoria de aquellos cuyas vidas fueron interrumpidas violentamente? No hay respuestas fáciles, pero al continuar contando historia de Ana, al mantener su memoria viva, al menos aseguramos que su muerte no fue completamente en vano. Su historia advierte, educa e inspira, tres legados que trascienden la tragedia de su fin. Y quizás eso es lo más importante. No si Fantasma realmente caminaba ese camino, no si avistamientos eran reales o imaginados, sino que Ana Beltrán, persona real con vida real y muerte real, es recordada, que su historia es contada, que su nombre no se ha perdido en niebla de historia. La novia del Camino Blanco, Ana María Beltrán y Ortega, 1833-1856. Una mujer que caminó hacia su futuro y encontró su muerte, cuyo cuerpo yació oculto durante 30 años, pero cuyo espíritu, literal o metafórico, nunca cesó de caminar ese camino, nunca cesó de buscar la boda que nunca tuvo, nunca cesó de pedir ayuda que llegó demasiado tarde. Su caminata finalmente terminó cuando su cuerpo fue encontrado y apropiadamente enterrado. Pero su historia continúa caminando a través del tiempo, contada y recontada, evolucionando pero nunca muriendo, recordatorio perpetuo de que verdad, no importa cuán profundamente enterrada, eventualmente emerge a la luz. Y en días cuando niebla se asienta sobre carretera que una vez fue camino real, cuando luz es tenue y sombras son largas, algunos todavía juran que ven algo, figura en blanco, caminando con propósito, llevando ramo de flores que nunca se marchitan, buscando destino que nunca alcanzará pero nunca cesará de perseguir. ¿Es Ana o es solo memoria cristalizada en forma visible, persistiendo porque su historia fue tan poderosa que imprimió sí misma en lugar mismo donde terminó? No importa. Lo que importa es que recordamos, que contamos su historia, que Ana Beltrán no es olvidada, y eso, al final, es el legado más importante de todos.